Mi esposa me corrigió en público durante un mes, así que corregí el estado de su relación para siempre. Incluso los proyectos perfectos tienen fechas de caducidad. Como jefe del departamento de logística en nuestra empresa de transporte, estas cenas eran cruciales para mi próximo ascenso. Estaba a punto de compartir mis ideas sobre nuestras recientes mejoras de eficiencia cuando mi esposa se aclaró la garganta a mi lado. En realidad, cariño, interrumpió, con voz dulce pero ojos agudos. Creo que quieres decir optimización logística, no mejoras de eficiencia. La terminología es importante para estos ejecutivos, ¿no es así? Ella sonrió a mi jefe y a mis colegas, quienes intercambiaron miradas incómodas. Esta no era la primera vez este mes. Se estaba convirtiendo en un patrón, uno que era cada vez más difícil de ignorar. Lo que había comenzado como sugerencias útiles ocasionales se había transformado en una campaña de corrección pública en toda regla durante las últimas 4 semanas. Como decía, continué, manteniendo la compostura a pesar de sentir que mi cara se sonrojaba de calor. Nuestro nuevo sistema de enrutamiento ha disminuido los tiempos de entrega en un 17%. Pero antes de que pudiera dar más detalles, ella puso su mano en mi antebrazo. Estás gesticulando demasiado con las manos, querido. Recuerda lo que discutimos sobre la presencia ejecutiva. Hizo una demostración de una postura más controlada, como si enseñara a un niño cómo comportarse. Mi jefe se movió en su asiento. Su esposa me dio una mirada de compasión. El silencio en la mesa era ensordecedor hasta que mi colega principal cambió de tema torpemente. Más tarde esa noche, mientras entrábamos en nuestro camino de entrada, apagué el motor y me quedé quieto por un momento. La tensión entre nosotros era palpable. Llevábamos años de matrimonio y de alguna manera habíamos llegado a esta extraña dinámica en la que ella se había autoproclamado mi manejadora pública. Tenemos que hablar de lo que pasó esta noche, dije con firmeza, mirando directamente a través del parabrisas. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella, su voz repentinamente a la defensiva. Me corregiste 5 veces durante una cena de 2 horas con mi jefe y mi equipo. ¿Te das cuenta de cómo se ve eso? Ella se burló, recogiendo su bolso. Te estaba ayudando. Tu ascenso está en juego y las primeras impresiones importan. Tu postura estaba encorvada. Estabas usando un lenguaje impreciso. Y contaste esa historia sobre la universidad que te hizo sonar poco profesional. Esa historia poco profesional fue sobre cómo desarrollé el algoritmo de enrutamiento que le ahorró millones a la empresa, respondí, sintiendo mi mandíbula apretarse, y mi postura está bien. Siempre lo ha estado. Mira, suspiró ella como si le explicara algo obvio a un niño terco. Solo eres sensible porque es importante para ti. Te estoy ayudando a dar tu mejor cara. Mi padre siempre dice que la percepción es la realidad en los negocios. Su padre, el exitoso abogado corporativo que nunca había pensado que yo fuera lo suficientemente bueno para su hija, el hombre cuya aprobación ella todavía buscaba desesperadamente a los 32. Hay una diferencia entre la retroalimentación privada y la corrección pública, dije, manteniendo mi voz mesurada a pesar de mi creciente ira. Una es respetuosa, la otra es humillante. ¿Humillante?, se rió ella. El sonido agudo y despectivo. Estás exagerando. Esto es lo que hacen las parejas. Se ayudan mutuamente a mejorar. Salí del coche y me erguí en toda mi estatura. Algo que me encontraba haciendo más conscientemente últimamente cada vez que no estábamos de acuerdo. No, esto es lo que has estado haciendo consistentemente durante el último mes, y se detiene ahora. Ella rodó los ojos mientras pasaba junto a mí hacia la puerta principal. Si no puedes manejar la crítica constructiva, ese es tu problema, no el mío. Esa noche, acostado despierto junto a su forma dormida, repasé incidentes similares del último mes. La barbacoa del vecindario, donde corrigió mis técnicas para asar a la parrilla frente a todos, la noche de cine con amigos, donde editó mis opiniones sobre la película, ayer en el supermercado cuando ajustó mi agarre en el carrito de compras como si fuera un incompetente. ¿Cuándo había comenzado esto? ¿Cuándo había empezado a sentirme como un proyecto en lugar de un compañero? La promoción por la que estaba trabajando significaría una responsabilidad significativamente mayor y un aumento salarial sustancial.
Discutimos usar ese dinero para el pago inicial de una casa más grande, una en el vecindario que ella había estado impulsando sutilmente, más cerca de su círculo social aspiracional que nuestro modesto suburbio actual. Mientras sus suaves ronquidos llenaban nuestro dormitorio, un pensamiento perturbador se cristalizó. ¿Y si este comportamiento no se trataba realmente de ayudarme a mejorar? ¿Y si se trataba de moldearme en algo que encajara con su visión de dónde quería estar? Me giré de lado, lejos de ella, y tomé una decisión. Este patrón necesitaba ser abordado, no con ira u orgullo herido, sino con límites claros e inequívocos. Mañana sería diferente. Mañana, comenzaría a reclamar el respeto que se había estado erosionando lentamente en nuestra relación. Lo que no me di cuenta entonces fue que su campaña de correcciones apenas comenzaba y que mi paciencia tenía una fecha de caducidad que se acercaba rápidamente. El fin de semana después de esa desastrosa cena llegó con un clima perfecto de principios de verano. Nuestro vecino había invitado a toda la cuadra a su barbacoa anual. En circunstancias normales, lo habría esperado con ansias, cervezas frías, buena conversación y la oportunidad de relajarse. En cambio, sentí un nudo de tensión formándose mientras cruzábamos la calle. «Recuerda socializar con todos, no solo con los chicos de tu liga de softball», susurró, enderezando mi cuello innecesariamente. «Y por favor, usa los temas de conversación trivial que practicamos». Le di una mirada que decía suficiente, pero seguí caminando. «Elige tus batallas», me recordé a mí mismo. El anfitrión nos recibió con entusiasmo, dándome una cerveza y llevándonos al patio trasero donde se habían reunido unos 30 vecinos. Vi a mi amigo de 3 casas más abajo y me dirigí hacia él cuando mi esposa me agarró del codo. «Tu postura», siseó en voz baja. «Párate derecho. Estás encorvado de nuevo». Respiré hondo, enderecé mis hombros deliberadamente y continué a través del césped. «Oye, hombre, ¿cómo va todo?» Mi vecino me dio una palmada en el hombro. Escuché que podrían mudarse a Lakeside Hills pronto. Incliné la cabeza, confundido. Es la primera noticia que tengo. Estamos considerando un lugar más grande, pero nada específico todavía. Antes de que pudiera responder, mi esposa apareció a mi lado con una sincronización practicada. En realidad, vamos a visitar algunas propiedades allí el próximo fin de semana. Todo se trata de la ubicación al hacer una inversión inteligente. Ella tomó el control de la conversación sin problemas, hablando como si hubiéramos discutido esto extensamente. No lo habíamos hecho. Cuando se sirvieron las hamburguesas, me encontré sentado en una mesa de picnic con varios vecinos. La conversación fluyó naturalmente hasta que alcancé el ketchup. «No así», interrumpió mi esposa, quitándome la botella de la mano. «Vas a salpicarlo por todas partes». Aquí, demostró la forma correcta de verter condimentos como si le enseñara a un niño de jardín de infantes. La mesa cayó en un silencio incómodo. «He estado poniendo ketchup en las hamburguesas durante 35 años», dije de manera uniforme, recuperando la botella. «Creo que lo tengo controlado». Ella soltó esa risa tintineante que usaba cuando intentaba disipar la tensión que ella misma había creado. Odia cuando intento ayudarlo con las pequeñas cosas. Los hombres y su orgullo, ¿verdad, chicas? 2 mujeres intercambiaron miradas pero no se unieron a su risa. Más tarde, mientras las conversaciones se dividían en grupos más pequeños, escuché su voz desde detrás de la cerca donde estaba charlando con un vecino que no reconocí. Es agotador a veces tener que guiarlo a través de las señales sociales básicas. Pero eso es el matrimonio, ¿no es así? Todos tenemos nuestros proyectos. ¿Proyectos? La palabra cayó como un golpe. Caminando a casa esa noche, la confronté. ¿Qué fue ese comentario sobre visitar propiedades en Lakeside Hills? Nunca discutimos eso. He estado investigando vecindarios. Lakeside Hills tiene un excelente potencial de apreciación. Pensé que te complacería. Estoy tomando la iniciativa con nuestro futuro. Nuestro futuro involucra decisiones que tomamos juntos, respondí. ¿Y qué es eso de un proyecto? Es así como me ves ahora. Su expresión cambió a exasperación. No hablas en serio. No te llamé proyecto. Te escuché detrás de la cerca. Ella hizo un gesto despectivo.
Malinterpretaste el contexto. Además, todo el mundo sabe que las parejas se ayudan a refinarse mutuamente. Recuerda cómo solías morderte las uñas antes de que nos conociéramos. No tenía sentido continuar. Reescribiría la historia en lugar de reconocer su comportamiento. El lunes por la mañana, llamé al trabajo para decir que llegaría tarde y la seguí después de que salió de la casa. Mi sospecha de que algo específico había desencadenado este cambio de comportamiento había estado creciendo. Condujo a una cafetería de lujo en el pueblo vecino donde se encontró con otra mujer. A través de la ventana, las vi revisar algo en un iPad, con mi esposa tomando notas con entusiasmo. Le envié un mensaje de texto a un amigo en común que podría saber qué estaba pasando. «Oh, no te lo dijo», llegó la respuesta. Ha estado tomando ese curso de vida refinada con Heather Richardson. Ya sabes, la esposa del banquero. Es un programa exclusivo de refinamiento social. Cuesta una fortuna. De repente, las cosas encajaron. Heather Richardson vivía en Lakeside Hills, conducía un Mercedes y estaba casada con el presidente del banco regional. Exactamente el tipo de círculo social que mi esposa había estado mencionando con creciente frecuencia. En casa esa noche, busqué en su historial de navegación mientras se duchaba y encontré el sitio web del curso, Eleva tu Círculo, Refinamiento Social para Parejas Aspirantes. La descripción me revolvió el estómago. Transforma a tu pareja y a ti mismo en la pareja de poder que estabas destinado a ser. Cerré la computadora portátil cuando la ducha se detuvo. Así que eso era todo. Yo no era un esposo. Era un accesorio de escalada social que necesitaba pulido. Esa noche, 3 vecinos me enviaron mensajes de texto para ver si estaba bien. Un mensaje en particular se destacó: llevo casado 22 años. Lo que vi hoy no fue normal ni saludable. Nadie merece ser manejado de esa manera. Mientras yacía despierto, me di cuenta de que esto ya no se trataba solo de correcciones molestas. Se trataba de un respeto fundamental y una decisión sobre qué tipo de hombre iba a ser en esta relación. El horario del día siguiente mostraba un almuerzo familiar con sus padres. Si los patrones se mantenían, sería otra oportunidad para que ella exhibiera su proyecto. Pero esta vez, estaría observando con una nueva comprensión. La pregunta no era si intentaría corregirme de nuevo. La pregunta era cómo respondería. El almuerzo del domingo en la extensa casa suburbana de mis suegros había sido una vez tolerable, incluso ocasionalmente agradable. Hoy, se sentía como entrar en una cámara de evaluación. Después de descubrir el curso de refinamiento social, estaba en alerta máxima, observando las dinámicas en juego. Su padre me saludó con su típico apretón de manos firme y mirada evaluadora. Su madre me abrazó con un entusiasmo perfumado mientras inspeccionaba sutilmente mi elección de vestimenta. Me vestí deliberadamente de manera informal, con vaqueros limpios y una camisa de botones por fuera, sabiendo que crearía una oportunidad para la observación. «No pudiste encontrar una camisa adecuada para el almuerzo del domingo», susurró mi esposa mientras seguíamos a sus padres al patio. Hablamos de vestir apropiadamente para diferentes ocasiones. Simplemente sonreí. Estoy perfectamente apropiado para un almuerzo familiar. Su padre sirvió las bebidas mientras su madre sacaba los aperitivos. Nos acomodamos en los muebles del patio e intencionalmente entablé conversación con su padre sobre su reciente viaje de pesca, un tema que genuinamente disfrutaba. Ese tramo del río tiene una de las mejores pescas de lubina del estado, comenté, inclinándome hacia adelante con interés. ¿Probaste los nuevos señuelos que mencioné la última vez? Antes de que su padre pudiera responder, mi esposa intervino. No interrogues a papá sobre detalles de pesca. No a todo el mundo le parece fascinante. Se volvió hacia su padre con una sonrisa de disculpa. Se obsesiona tanto con los detalles técnicos. La expresión de su padre parpadeó con confusión. En realidad, estaba a punto de mostrarle fotos de la lubina de 16 pulgadas que pesqué usando exactamente esos señuelos. Un silencio incómodo descendió, roto cuando su madre anunció que el almuerzo estaba listo. Mientras nos movíamos a la mesa del comedor, noté que su padre me estudiaba con una expresión indescifrable. El patrón continuó durante la comida. Cuando me ofrecía ayudar a recoger los platos, corrigió mi técnica de apilamiento.
Cuando elogié la cocina de su madre, interrumpió para aclarar lo que quería decir. Cuando su padre y yo discutimos un próximo partido de béisbol, redirigió la conversación a temas más sofisticados que sus padres podrían disfrutar. Después del postre, su madre le pidió que la ayudara a seleccionar plantas para el jardín, dejándome a solas con su padre por primera vez ese día. Esperaba que se retirara a su estudio como de costumbre, pero en su lugar, hizo un gesto hacia el garaje. «Ayúdame a revisar algo en el barco», dijo, levantándose de su silla. En el garaje, se ocupó examinando el motor mientras yo esperaba, sintiendo que tenía algo que decir. «Te conozco desde hace, ¿qué? 6 años ya». Habló finalmente, sin levantar la vista del motor. «Aproximadamente, sí, señor». Siempre has sido directo. Respetuoso, pero no un pusilánime. Dabas tu opinión sin ser grosero al respecto. Se enderezó, limpiándose las manos en un trapo. ¿Qué está pasando con mi hija? La franqueza de la pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quiere decir? Me miró fijamente con la mirada firme de un hombre que había negociado cientos de acuerdos legales. No te hagas el tonto, hijo. Esta nueva forma en que te está tratando, corrigiendo todo, manejando como me hablas en mi propia casa. Esta no es la dinámica que ustedes dos tenían antes. Dudé, inseguro de cuánto revelar a su padre. Déjame ahorrarte el problema, continuó. Hace 32 años, me casé con su madre. 5 años después, comenzó a hacer exactamente lo que mi hija te está haciendo a ti ahora, corregir mi gramática, mis modales en la mesa, como hablaba con los colegas. Arrojó el trapo sobre el banco de trabajo. ¿Sabes qué pasó? Lo soporté durante 3 años miserables hasta que dejé de reconocerme a mí mismo. Luego nos separamos durante 8 meses. Esta era una historia familiar que nunca había escuchado. ¿Qué cambió? Ella lo hizo después de casi perderme. O yo lo hice al finalmente defenderme. Quizás ambos. Se apoyó contra el banco de trabajo. Pero no fue fácil, y casi no lo logramos. Ahora estoy viendo cómo la historia se repite. El viaje a casa fue silencioso hasta que giramos en nuestra calle. Tu padre me dijo algo interesante, dije con calma. Estoy segura de que sí. A papá le encanta jugar al patriarca sabio. Su tono era despectivo. Me contó sobre cuando tus padres se separaron. Sus manos se quedaron quietas en su regazo. Esa es historia antigua. Obviamente están bien ahora. Se separaron porque tu madre lo trataba de la manera en que tú me has estado tratando a mí. Se giró bruscamente. Eso es completamente diferente. ¿Lo es? Porque desde donde estoy sentado, el patrón parece idéntico. Entré en nuestro camino de entrada pero no apagué el motor. Esto se detiene ahora. Las correcciones públicas, la condescendencia, tratarme como si fuera un proyecto inacabado que necesitas pulir para tus nuevos amigos. Estás exagerando. No, estoy estableciendo un límite, la interrumpí. No seré corregido ni manejado en público o en privado como si de alguna manera fuera deficiente. Eso no es una asociación y no es un matrimonio en el que estoy interesado en continuar si esta es la nueva normalidad. Su rostro se sonrojó. Estás amenazando con el divorcio por unas pocas sugerencias útiles. Te estoy diciendo que un nivel fundamental de respeto no es negociable. Me casé con una compañera, no con una col de vida. Esto es ridículo, murmuró, saliendo del coche. Adentro, desapareció escaleras arriba mientras yo permanecía en la cocina, mi determinación endureciéndose. Más tarde, descendió con una alegría forzada, sugiriendo que viéramos una película como si nada hubiera pasado. Evitación clásica, su táctica preferida cuando se la confrontaba directamente. ¿Escuchaste lo que dije antes? Insistí. Sí, y ya has dejado claro tu punto. Se desplazó por las opciones de streaming sin mirarme. No aprecias la retroalimentación constructiva. Mensaje recibido. Eso no es lo que dije, y lo sabes. Ella suspiró dramáticamente. ¿Qué quieres de mí? Una disculpa por tratar de ayudarte a ser tu mejor versión. En ese momento, me di cuenta de que esta conversación no iba a romper la barrera.
Lo que sea que estuviera impulsando este comportamiento era más profundo de lo que había pensado inicialmente. Quiero a mi esposa de vuelta, dije simplemente. La que me veía como un igual, no como un proyecto. Miró fijamente la televisión, con la mandíbula apretada. La gente evoluciona. Tal vez deberías intentarlo. Esa noche, acostado en lados opuestos de nuestra cama, tomé una decisión. La confrontación directa no había funcionado. Ahora era el momento de un enfoque diferente. Uno que la obligaría a ver exactamente lo que estaba arriesgando con esta nueva versión de sí misma. A la mañana siguiente, me desperté con una nueva claridad. La confrontación no había funcionado, pero la información podría hacerlo. Necesitaba entender exactamente qué estaba pasando en su mente y en sus comunicaciones privadas. Mientras se duchaba, hice algo que nunca había hecho en 6 años de relación, revisé su iPad. La contraseña seguía siendo mi fecha de nacimiento. Irónico, dado el poco respeto que parecía tenerme últimamente. Sus mensajes con Heather Richardson se cargaron primero. Lo que vi me heló la sangre. Él se resiste a los cambios, había escrito mi esposa ayer. ¿Cómo dijiste que podría pasar? La respuesta de Heather: todos se resisten al principio. Los no refinados siempre temen el refinamiento. Brian luchó conmigo durante meses. Ahora está agradecido. Tu esposo te lo agradecerá una vez que vea las puertas que esto abre. Me desplacé a través de semanas de mensajes, cada uno más perturbador que el anterior. Piénsalo como un diamante en bruto. Tu trabajo es cortar las partes sin pulir. La cena es crucial. La conexión de Gregory con el capital de riesgo podría transformar la carrera de tu esposo si causa la impresión correcta. A veces necesitas derribarlos antes de reconstruirlos. Confía en el proceso. Las respuestas de mi esposa eran igualmente preocupantes. Es agotador, corregirlo constantemente, pero ya puedo ver cómo la gente nos ve de manera diferente cuando sigue los protocolos. He comenzado a identificar sus patrones de habla de clase baja, trabajando para eliminarlos antes de la gala de caridad. Tuve que rechazar la cena con nuestros viejos amigos del vecindario. Lo están frenando, explicó. Hemos superado esa etapa de la vida. Una foto me llamó la atención. Heather y mi esposa con otras 2 mujeres que no reconocí sosteniendo copas de vino con la leyenda, el círculo de elevación, remodelando nuestro futuro, un esposo a la vez. Escuché que la ducha se detenía y rápidamente cerré los mensajes, sintiéndome físicamente enfermo. Esa noche anunció que había planeado una cena para el sábado, a solo 3 días de distancia. Nada elegante, solo 6 parejas. Heather y Brian, algunos amigos nuevos del club, y Gregory Hargrove y su esposa. El nombre de los mensajes. Esto no era una coincidencia. Gregory Hargrove, pregunté casualmente. No creo haberlo conocido. Es solo el socio gerente de Vertex Ventures. Ha estado buscando invertir en tecnología de logística de transporte. Una conexión perfecta para ti si causas una buena impresión. Me entregó una guía impresa. He delineado temas de conversación apropiados y cuáles de tus historias de trabajo son aceptables. Me quedé mirando el documento titulado Protocolo para la cena con viñetas sobre todo, desde cómo sostener mi copa de vino hasta anécdotas aprobadas de mi carrera. Creaste un guión de comportamiento para mí. La calma en mi voz enmascaraba mi conmoción. Es una guía para ayudarte a brillar. Esta cena podría cambiarlo todo para nosotros. Sus ojos brillaban con una ambición que apenas reconocía. ¿Para nosotros o para ti? Su sonrisa vaciló. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, respondí, doblando el documento. Solo curiosidad sobre el objetivo final aquí. Al día siguiente, salí temprano del trabajo e hice algo que había estado contemplando durante días. Contacté al esposo de Heather, Brian Richardson. Aprecio que te hayas puesto en contacto, dijo cuando nos encontramos en un bar lejos de nuestros vecindarios. He querido hablar con alguien que entienda esta situación. Brian estaba impecablemente vestido, cada cabello en su lugar, su postura rígida, incluso en un taburete de bar, pero sus ojos tenían un cansancio que desmentía su pulido exterior. ¿Cuánto tiempo lleva tu esposa, refinándote?
Pregunté. Se estremeció ante el término. 3 años. Comenzó después de que me hicieron socio en la firma. De repente, mis antecedentes no estaban alineados con nuestra nueva posición social. Sorbió su whisky. Crecí en la clase trabajadora. Mi padre era fontanero. Aparentemente, eso se convirtió en una desventaja. Y simplemente lo aceptaste. Luché al principio. Luego cedí. Parecía más fácil. Su voz bajó. Ahora no me reconozco la mayoría de los días. ¿Vale la pena? Su risa fue hueca. Mi esposa consiguió lo que quería. Estamos en el vecindario correcto, en las juntas directivas correctas, invitados a los eventos correctos. Enderezó su corbata ya perfectamente recta. Y yo soy un fantasma bien vestido en mi propia vida. Regresé a casa perturbado por el relato de advertencia viviente de Brian. Ella estaba en la cocina revisando lo que parecían ser los arreglos de los asientos. Confirmé con Heather hoy, Gregory definitivamente viene. Esto podría ser enorme para nosotros. ¿Enorme para quién exactamente? Me apoyé contra el marco de la puerta. ¿Cuál es tu objetivo final aquí? Lakeside Hills, membresía en el club de campo, moverme por la escalera social como un peón. Parecía genuinamente confundida por mis preguntas. Se trata de crear oportunidades. ¿Por qué estás luchando contra esto? Porque me gustaba nuestra vida antes de que decidieras que no era lo suficientemente buena. Su expresión se endureció. Estábamos estancados. Estoy tratando de elevarnos a ambos. Tratándome como un proyecto de renovación. Saqué mi teléfono. El círculo de elevación. Remodelando nuestro futuro, un esposo a la vez. De eso se trata realmente esto, ¿no? Su rostro palideció al ver la captura de pantalla. ¿Revisaste mis mensajes privados? Después de semanas de ser humillado públicamente, sí, lo hice. Esas conversaciones están sacadas de contexto. No hay contexto en el que referirse a tu esposo como alguien que necesita ser derribado sea aceptable. Se cruzó de brazos a la defensiva. No entiendes lo que está en juego. Esta cena con Gregory se trata de usarme como un trampolín para tus ambiciones sociales. Sus ojos brillaron. Si cooperaras en lugar de resistirte, ambos podríamos beneficiarnos. En ese momento, vi con perfecta claridad lo que no había querido admitir. No me estaba corrigiendo porque le importara mi crecimiento. Estaba intentando borrar quién era yo porque se había avergonzado de ello. Conocí a Brian Richardson hoy, dije en voz baja. La sorpresa genuina se registró en su rostro. ¿Qué? Conversación fascinante. Me dijo a dónde lleva este camino. También compartió algo interesante sobre Heather y su círculo de elevación. ¿Sabías que han pasado por 3 grupos de amigos diferentes en 5 años? Cada vez abandonando el círculo anterior una vez que los han superado. Se desinfló ligeramente, tomada por sorpresa. La cena se mantiene en el calendario, dije, girándome para salir de la cocina. Pero deberías saber que no seguiré ninguna guía de protocolo. ¿Qué significa eso? La alarma se coló en su voz. Significa que estaré allí como yo mismo. La versión auténtica y no refinada que has estado tratando tan duro de borrar. Mientras me alejaba, la oí gritar detrás de mí. Estás cometiendo un gran error. Quizás. Pero por primera vez en semanas, me sentí como yo mismo de nuevo. La cena era en 2 días. Al final de ella, una cosa estaría muy clara, quién era yo y en qué no estaba dispuesto a convertirme. Las 48 horas antes de la cena se desarrollaron como una preparación intensa. Mi esposa oscilaba entre un silencio frío y desesperados intentos de entrenarme para la velada. Desvié cada intento con respuestas no comprometedoras, centrándome en mis propios preparativos. Lo que ella no sabía era que yo había hecho varias llamadas por mi cuenta. Primero al director de relaciones públicas de mi empresa, un viejo amigo que había ofrecido entrenamiento mediático a ejecutivos durante 20 años, luego a mi compañero de cuarto de la universidad que ahora enseñaba comunicaciones avanzadas en la universidad estatal.
ambos acordaron reunirse conmigo con urgencia, no para transformarme en otra persona, sino para armarme con las herramientas para ser la versión más efectiva de mí mismo. La clave es la confianza auténtica, explicó el director de Relaciones Públicas durante nuestra sesión apresurada. No imitar lo que crees que esta gente quiere ver. Mi amigo profesor fue más directo. Tu esposa quiere convertirte en un accesorio de trepadores sociales. En cambio, sé la versión más elocuente y segura de ti mismo. Eso es lo que realmente inspira respeto. Durante 6 horas intensas a lo largo de 2 días, me ayudaron a refinar mi estilo de comunicación natural. No despojándome de quién era, sino amplificando mis fortalezas. Practicamos técnicas de conversación, lenguaje corporal sutil y cómo abordar con gracia situaciones incómodas. Recuerda, dijo mi amigo antes de despedirnos, la verdadera confianza no es anunciar tu valor en voz alta. Es conocerlo en silencio. Llegó la noche del sábado. Salí de nuestra habitación de invitados donde me había estado preparando, vestido con un traje a medida que había comprado meses atrás pero nunca había usado. La diferencia sutil fue que había elegido mis propios accesorios, el reloj antiguo de mi padre en lugar del de diseñador que ella me había regalado, una corbata con colores que prefería en lugar de la que combinaba con su vestido. Su expresión cuando me vio mezclaba sorpresa con sospecha. Te ves presentable, pero acordamos que usarías la corbata azul que complementa mi vestido. Yo no estuve de acuerdo con eso, respondí de manera uniforme. Esta me queda mejor. Antes de que pudiera discutir, sonó el timbre. Hora del espectáculo. Los invitados llegaron en una sucesión practicada. Primero, su amiga Heather y el de ojos vacíos Brian. Luego, 2 parejas que nunca había conocido, pero que claramente pertenecían a la misma estirpe social. Finalmente, Gregory Hargrove y su esposa, los invitados de honor en torno a quienes se había orquestado toda esta producción teatral. Hargrove era más bajo de lo que esperaba, con ojos astutos que evaluaban todo en lo que se posaban. Su esposa mucho más joven lucía una sonrisa practicada que nunca llegaba a sus ojos. Mi esposa revoloteaba, orquestando la impresión perfecta, lanzándome miradas de advertencia cada vez que me desviaba de su guión. Noté su expresión de pánico cuando me posicioné directamente junto a Hargrove durante las bebidas antes de la cena, en lugar de permitir sus emparejamientos de conversación prescritos. Entiendo que ha revolucionado los algoritmos de optimización de rutas para la industria del transporte, dijo Hargrove, mirándome con nuevo interés después de que le explicara mi papel con una elocuencia inesperada. Esa es una caracterización generosa, respondí con una sonrisa genuina. Diría que hemos hecho mejoras incrementales en los marcos existentes. La verdadera innovación está en cómo hemos aplicado el aprendizaje automático para predecir las interrupciones en los patrones de tráfico. Prácticamente podía sentir el alivio de mi esposa al otro lado de la habitación mientras la conversación progresaba sin problemas. Lo que ella no se dio cuenta fue que no estaba siguiendo su guión. Simplemente estaba siendo el profesional experto que siempre había sido, solo que con una entrega más refinada. La cena comenzó y las conversaciones coreografiadas fluyeron alrededor de tablas de quesos importados y vino caro. Participé de forma natural, sin dominar las discusiones ni rehuirlas. Mi esposa se relajó gradualmente, probablemente creyendo que finalmente había visto la luz sobre su proyecto de ingeniería social. Entonces llegó el momento que había estado esperando. Tu esposa me dice que están considerando propiedades en Lakeside Hills, dijo Heather lo suficientemente alto para que todos la oyeran. La asociación de vecinos es bastante selectiva, pero estaría encantada de dar una buena recomendación. Mi esposa sonrió radiante ante este respaldo público de nuestra valía social. La apertura perfecta, en realidad, dije agradablemente. No hemos discutido mudarnos allí en absoluto. Eso es nuevo para mí. La mesa se quedó en silencio. La sonrisa de mi esposa se congeló. Aunque estoy fascinado por esta suposición, continué, mi tono conversacional pero firme, así como estoy fascinado por el círculo de elevación, del que he oído hablar, el que se enfoca en remodelar a los esposos uno a la vez. El tenedor de Brian Richardson cayó contra su plato. El rostro de Heather perdió todo color. No sé de qué estás hablando, interrumpió mi esposa rápidamente, riendo nerviosamente. Tiene un sentido del humor tan inusual. No es humor en absoluto, respondí con calma.
Solo curiosidad sobre este curso que has estado tomando. El que te enseñó a corregir a tu esposo públicamente, a derribarlo, antes de reconstruirlo, en algo más socialmente ventajoso. Las cejas de Gregory Hargrove se alzaron mientras nos miraba de un lado a otro. Este no es el momento, comenzó mi esposa, su voz tensa. En realidad, es el momento perfecto, interrumpí suavemente. Dado que esta cena fue orquestada específicamente para mostrar que también has logrado refinarme. Me volví para dirigirme a la mesa en conjunto. Durante el último mes, mi esposa me ha estado corrigiendo en público. Mi discurso, mis modales, mis historias, incluso cómo sostengo los cubiertos, todo al servicio de impresionar a gente como ustedes. Un experimento social fascinante, ¿no creen? El silencio fue ensordecedor. Hargrove me estudió con nuevo interés mientras su esposa miraba incómodamente su plato. Heather parecía lista para huir de la mesa. ¿Qué estás haciendo exactamente? El susurro de mi esposa era una rabia apenas controlada. Sonreí genuinamente. Siendo auténtico. ¿No es eso lo que hacen las personas verdaderamente seguras de sí mismas? Me volví hacia Hargrove. Gregory. No me voy a mudar a Lakeside Hills. No me voy a unir al club de campo y definitivamente no estoy interesado en aprovechar una conexión en una cena para avanzar en mi carrera. Si mi trabajo y mis ideas le interesan profesionalmente, estaré encantado de programar una reunión adecuada a través de los canales apropiados. El silencio atónito se rompió cuando, inesperadamente, Gregory Hargrove se rió, un sonido genuino y apreciativo. Finalmente, dijo, levantando su copa en mi dirección. Alguien en una de estas insoportables cenas realmente diciendo la verdad. Su esposa se relajó visiblemente, añadiendo, gracias a Dios. Estaba a punto de fingir una migraña para escapar. La fachada cuidadosamente construida que mi esposa había diseñado se hizo añicos. El resto de la cena transcurrió con una conversación notablemente más genuina, aunque mi esposa apenas habló, su tez alternando entre la ira sonrojada y la mortificación pálida. Cuando los invitados se marcharon horas después, Hargrove se demoró en la puerta. En realidad, me gustaría saber más sobre tu trabajo de optimización logística, pero no a través de... Miró a mi esposa que echaba humo en silencio, canales sociales inusuales. Llama a mi oficina el lunes. Después de cerrar la puerta detrás del último invitado, mi esposa se volvió hacia mí, temblando de rabia. Me has humillado sin remedio. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Me aflojé la corbata, de repente agotado. En realidad, sí. He reclamado mi dignidad. La pregunta es, ¿entiendes lo que me has estado haciendo? Sus ojos se llenaron de lágrimas de ira. Estaba tratando de ayudarnos, de elevarnos. No, estabas tratando de reemplazarme con una versión de la que no te avergonzaras. Subí las escaleras, deteniéndome a mitad de camino para mirarla. La ironía es que Gregory respondió exactamente a lo que has estado tratando de eliminar, la autenticidad. Mientras me alejaba, dejándola sola en la entrada, supe que habíamos llegado al punto de no retorno. Mañana traería el acto final en este doloroso drama y una corrección permanente a nuestro estado civil. La mañana después de la cena, me desperté temprano y salí de la casa antes de que ella se moviera. La confrontación en la cena había sido necesaria, pero necesitaba espacio para implementar la fase final de mi plan. Lo que venía a continuación requería precisión, no emoción acalorada. Conduje a un pequeño café al otro lado de la ciudad y abrí mi computadora portátil. Primero, envié un correo electrónico breve y profesional a Gregory Hargrove, agradeciéndole por la velada y sugiriendo una reunión de negocios adecuada. Su respuesta llegó minutos después, directa y apreciando mi enfoque refrescante. A continuación, llamé a mi abogado. Ya habíamos discutido las posibilidades y la documentación estaba preparada. Di la autorización para presentarla con instrucciones de tiempo específicas. Mi última llamada fue para reservar una mesa en L.A. Maison, el exclusivo restaurante francés donde habíamos tenido nuestra primera cita hacía 6 años. La simetría parecía apropiada para lo que sería nuestra última comida juntos. Cuando regresé a casa por la tarde, la atmósfera era gélida. Ella estaba en la cocina limpiando agresivamente encimeras ya impecables. Necesitamos hablar, dije,
de pie en la entrada. Sobre cómo saboteaste deliberadamente meses de redes sociales. No levantó la vista de su limpieza. Sobre cómo me humillaste frente a todos los que importan. No, sobre la cena de esta noche. He hecho reservaciones en L.A. Mesón para las 8. Me gustaría que me acompañaras. Esto llamó su atención. ¿Cena? Después de lo que hiciste. Considéralo una oportunidad para el cierre. Territorio neutral. Me estudió con desconfianza. ¿Por qué aceptaría eso? Porque a pesar de todo, 6 años merecen una conversación adecuada, no solo palabras de enojo. Algo en mi tono debió registrarse porque su expresión cambió ligeramente. ¿Bien? ¿A las 8? Asentí y la dejé con su limpieza. Arriba en nuestro dormitorio, empaqué una pequeña bolsa de viaje discretamente. Luego hice 2 llamadas más, una a un colega de confianza ofreciéndole que se hiciera cargo de mi proyecto actual y otra a un agente inmobiliario que conocía para pedirle consejos sobre el mercado de la vivienda. Ambas piezas de un plan de contingencia que esperaba no necesitar pero que estaba preparado para ejecutar. A las 7:45, condujimos al restaurante en un extraño silencio. Ella vestía impecablemente, como una armadura en su perfección. Yo había elegido una simplicidad clásica, nada llamativo, nada que destacara. Esta noche no se trataba de apariencia. Se trataba de sustancia. L.A. Mesón nos recibió con una iluminación suave y el zumbido tenue de una cena cara. El maitre nos llevó a una mesa de esquina, privada pero aún dentro del comedor principal, perfecta para mis propósitos. Después de pedir vino y aperitivos, finalmente rompí nuestro silencio. ¿Recuerdas nuestra primera vez aquí? Miró a su alrededor, su rostro suavizándose marginalmente. Estabas tan nervioso que volcaste el vaso de agua al alcanzar el pan. Y te reíste, no de mí, sino conmigo. Luego le dijiste al camarero que fue tu culpa para evitar mi vergüenza. Un destello de esa mujer, de la que me había enamorado, cruzó sus rasgos. Las cosas eran más simples entonces. Eran auténticas, corregí suavemente. Eso es diferente de simple. Nuestros aperitivos llegaron, pausando temporalmente la conversación. Esperé hasta que ambos hubimos tomado algunos bocados antes de continuar. ¿Cuándo me convertí en una decepción para ti? Pregunté directamente. Nunca dije eso. No con esas palabras. Pero cada corrección, cada enmienda pública de mi comportamiento, cada sesión de estrategia con tu círculo de elevación, todas comunicaban el mismo mensaje: no era lo suficientemente bueno tal como era. Dejó el tenedor. Eso no es justo. Estaba tratando de ayudarnos a ambos a avanzar. ¿Avanzar hacia qué? ¿Una casa más grande? ¿Vecinos diferentes? Gente que juzga el valor de un hombre por su código postal en lugar de su carácter. Lo haces sonar tan superficial. Porque es superficial. Y lo que más duele es que no pudiste ver que las cosas que estabas tratando de corregir son partes fundamentales de quien soy. Sus ojos brillaron a la defensiva. La gente evoluciona. Las relaciones requieren compromiso. Evolución y borrado son cosas diferentes. Y el compromiso va en ambos sentidos. Me incliné hacia adelante. Dime honestamente, ¿qué parte de ti misma estabas dispuesta a cambiar? ¿Qué compromisos hiciste en este gran proyecto de ingeniería social? Su silencio fue respuesta suficiente. El camarero recogió nuestros platos y trajo el plato principal. Noté a varios comensales en las mesas cercanas. Parejas bien vestidas inmersas en sus propios ritmos de relación. Todos testigos de lo que sucedería a continuación. Tengo algo para ti, dije, metiendo la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Su expresión cambió a cansancio. ¿Qué es? Puse un sobre grueso sobre la mesa entre nosotros. Una corrección propia. Lo miró fijamente sin tocarlo. ¿Qué significa eso? Durante un mes, me has estado corrigiendo en público. Mi discurso, mis modales, mi propia identidad, todo considerado inadecuado y necesitado de ajuste. Toqué el sobre. Esta noche, estoy corrigiendo lo único que realmente necesita ser arreglado.
Nuestro estado civil. Su rostro perdió todo color a medida que la comprensión amanecía. Papeles de divorcio. Aquí y ahora. Presentados esta mañana. Estas son tus copias. No puedes hablar en serio. Su voz se elevó ligeramente, atrayendo algunas miradas de las mesas cercanas. Nunca he hablado más en serio sobre nada. Mi voz permaneció mesurada, controlada. Durante semanas, me has tratado como un proyecto en lugar de un compañero. Has conspirado con otros para derribarme, para que pudiera ser reconstruido según especificaciones que no eran mías. Has tomado decisiones unilaterales sobre nuestro futuro sin consulta. Esto es extremo, Siseo, consciente del entorno público. Un desacuerdo en una cena y pides el divorcio. Esto no se trata de una cena. Se trata de respeto, o más bien, del desmantelamiento sistemático del mismo. Hice un gesto hacia el sobre. Todo es justo. No busco castigarte financieramente. Solo quiero salir. Estás cometiendo un error, insistió, pero su voz había perdido su certeza. ¿Qué pasa con nuestra historia? Nuestros planes. Nuestra historia es exactamente por lo que esto duele tanto. ¿Y nuestros planes? Negé con la cabeza. Se convirtieron en tus planes para mí, no en nuestros planes juntos. Una lágrima se deslizó por su mejilla, la primera emoción genuina que había visto en ella en semanas. Solo quería que tuviéramos más. ¿Pero a qué costo? El precio era yo, el yo real, y eso no es un intercambio justo. Finalmente alcanzó el sobre con dedos temblorosos. Puedo cambiar. Podemos superar esto. Esa es la ironía final, dije suavemente. Ahora estás dispuesta a cambiar, pero solo cuando te enfrentas a las consecuencias. Eso no es crecimiento. Es control de daños. Me levanté, poniendo dinero sobre la mesa para cubrir la cuenta. Me quedaré en el Hotel Westside esta noche. Mañana, recogeré algo de ropa mientras estás en el trabajo. Podemos arreglar el resto a través de abogados. ¿Realmente estás haciendo esto aquí, en público? Su voz se quebró. Sí, respondí con calma. Después de un mes de correcciones públicas, parecía apropiado que la corrección final también tuviera una audiencia. La diferencia es que solo lo estoy haciendo una vez. Mientras me alejaba, la conversación en las mesas vecinas se reanudó en susurros. Sentí docenas de ojos en mi espalda. Pero por primera vez en semanas, el peso del escrutinio público no me molestó. Había algo liberador en tomar el control de mi narrativa de nuevo. Afuera, en el aire fresco de la noche, respiré hondo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de ella. Esto no ha terminado. Necesitamos hablar. No respondí. Algunas correcciones están destinadas a ser permanentes. 2 días después, la firma de capital de riesgo de Gregory Harlow expresó interés en el algoritmo de logística que desarrollé. Una semana después de eso, firmé un contrato de arrendamiento en un nuevo apartamento, no en Lakeside Hills, sino en un vibrante vecindario del centro que siempre me había gustado. A veces, las correcciones más importantes no son las que otros intentan imponerte. Son las que haces por ti mismo cuando finalmente reconoces que tu propio valor no está sujeto a enmiendas públicas. Nuestra historia ha llegado a su fin.